Para quienes comienzan a practicar el budismo de la Honmon Shoshu, quizá lo primero que debería aclararse es que la religión no es, como alguien sumamente famoso dijo, el opio de los pueblos, sino que la religión, de hecho, se transformó en el opio de los pueblos, pero no lo era. La religión es un concepto muy antiguo, tan antiguo como la conciencia del hombre sobre sí mismo. Cuando el ser humano, ante el miedo a la muerte, al peligro, a la oscuridad, venera la luz, el sol y el cielo, o encuentra alguna forma de tranquilidad en determinadas prácticas, así comienza lo que entendemos por religión. Al principio todas las religiones se encontraban unidas bajo un origen común, pero luego la conciencia de este origen común se perdió. Después de lo que en algunas creencias se denomina el diluvio universal, la religión comenzó a recuperarse y reconfigurarse y se dividieron en muchas y diversas. En Sumeria, fue donde este origen común todos los grupos humanos primitivos veneraban al dios An, el dios del cielo, simbolizado bajo el emblema del sol. Este sonido, An, es místico, y nos conecta con el origen mismo del universo, aquella causa fundamental de la que todos provenimos. Aquello de lo que todos provenimos se llama Nyorai en japonés, que literalmente significa el así venido, el que llega así. Es una partícula infinitamente pequeña y poderosa, pura energía que luego se expande en ondas y que, con el tiempo, conforma la vida como la conocemos hoy, los cuerpos, tanto los celestes como los mundos y las estrellas. Todo vibra, todo tiene una cualidad energética de vibración, todo es vida. Es decir, no hay muerte verdadera, solo latencia, hay periodos de descanso y luego una nueva manifestación de vida. Esta religión original, con la evolución de los seres humanos, y sus diferentes líneas de desarrollo en distintos países, se deformó. Los seres vivientes con conciencia de sí mismos, que se hacen daño a sí mismos y a los demás, están en graves dificultades. El Nyorai se manifestó con un propósito, liberarnos de los sufrimientos de la vida y la muerte a la humanidad entera. Este mismo, siempre estuvo y nunca dejará de estar, ya que, es la vida misma, pero en un momento se manifiesta como persona, como objeto, o ambas cosas a la vez. Los objetos de veneración, que energéticamente tienen el poder de despertar en nosotros la energía que eleva nuestro estado de vida, o las personas que enseñan a alcanzar y desarrollar ese poder, son manifestaciones del Nyorai. Durante el siglo XIII, en Japón, Nichiren Daishonin, un monje budista, confrontó a las diferentes escuelas budistas, pues comprendía que el sentido original de la religión se había perdido. Practicamos para poder configurar una vida mejor tras nuestra propia reconfiguración, que permitiese alcanzar la felicidad a partir de una transformación interna, sin exteriorizar nuestros males. Entendió entonces que, primero debemos reconfigurar lo que somos para poder ser mejores, y ayudar a los demás a ser, de otra manera. Así, podemos configurar un mundo mejor, con el fin de consolidar la paz y la confraternidad. Denominamos nuestra vida a partir del concepto de mandala. La palabra refiere a un dibujo, a diferentes tipos de dibujos, o inscripción. En el caso de Nichiren Daishonin, se refiere a inscripciones con caracteres chinos, como se usaba en Japón en esa época, y dos caracteres sánscritos que dibujan lo que en el budismo se conoce como los 10 mundos, que son los 10 estados de la vida. Estos estados van, desde los estados bajos a los estados elevados de vida, desde el estado de infierno. En el budismo no tiene nada que ver con el infierno del judaísmo o del cristianismo, que es un estado de vida interno, de sufrimiento incesante, hasta estados más equilibrados, como el estado de humanidad, que es un estado de neutralidad más típico en donde hay un potencial para el crecimiento espiritual. En base a estos estados se configura nuestra existencia, la cual es una constante fluctuación entre esos 10 mundos. También el de éxtasis o cielo, que es un estado muy transitorio de placer, se termina rápido, y al ser de satisfacción tan efímera, nos frustra, y nos induce a volver a caer en estados bajos, muchas veces, en el de infierno nuevamente. Vivimos en la recurrencia de este círculo vicioso, que en el budismo se denomina la rueda del samsara, la repetición de la vida en 6 mundos bajos o estados inferiores. De los muchos mandalas, cada uno grafica una estructura diferente, porque representan vidas individuales de cada quien sujetas a un karma individual. Sin embargo, en este budismo, no se parte de transformar el mundo desde lo que ya es, o de las personas tal como son, sino partiendo desde la concepción de lo que el mundo debería ser. Esto representa el objeto de devoción verdadero al cual llamamos Daihonzon, representa a las personas tal como aspiramos a ser. La diferencia radica en su configuración. El Daihonzon no posee los mundos bajos a diferencia de los mandalas, solo posee los estados superiores de vida, con la intencionalidad de que en nuestra vida predominen estos, por sobre los bajos. Estos mundos o estados superiores se denominan aprendizaje, comprensión intuitiva o realización, bodhisattva y Buda, rigiendo a los inferiores. En definitiva se trata de reconfigurar esa estructura del mundo mandala que nos hace repetir siempre los mismos errores, repetir nuestro ciclo de sufrimientos y generar daño en los demás. Los 4 estados nobles son: el estado de los que escuchan la voz o aprendizaje. Este es el primer estado, en el que comenzamos a escuchar las enseñanzas del Buda y a despertar nuestra fe. Es una actitud positiva de percibir el mundo. La capacidad que tenemos de aprender básicamente del mundo externo, de lo que vemos, de lo que experimentamos, se llama comprensión intuitiva. Allí, comenzamos a reconocer nuestra verdadera naturaleza de Buda, y a cultivar la esperanza de alcanzar la iluminación.
El estado de los que toman conciencia de las causas. En este estado, comenzamos a comprender las causas del sufrimiento, y a buscar activamente la manera de transformar nuestra vida. Comenzamos a practicar las enseñanzas del Buda y a transformar nuestra conciencia. El estado de los bodhisattvas. Los bodhisattvas son seres que han desarrollado una gran compasión y sabiduría, y que han decidido dedicar sus vidas a ayudar a los demás a alcanzar la iluminación. Es comprender que no podemos vivir en soledad absoluta, vivimos en sociedades, existimos porque los demás existen, nacemos de padres y madres, tenemos hermanos, prójimos, gente cercana, y otros que no conocemos pero que son de nuestra especie, además de un medio ambiente que nos contiene. Todo eso debe ser cuidado y protegido. Esa es la actitud del bodhisattva. El estado de los Budas. Este es el estado de la iluminación completa, en el que hemos realizado nuestra verdadera naturaleza de Buda. Lo cual implica tener la sabiduría para mantener duraderamente los tres estados nobles anteriores: aprendizaje, conciencia y bodhisattva. Implica tener sabiduría para comprender que la vida y la muerte son dos aspectos de lo mismo, que, aunque tengamos un nombre, este nombre es provisorio, ese yo, es provisorio, morirá, y luego volveremos a nacer. Lo importante en la vida no es lo que hicimos o hacemos en este momento, sino ser conscientes de las causas que generamos con lo que hacemos, y que ello genera una retribución a lo cual llamamos karma. Karma significa acción. Nuestras acciones dejan una huella, ya sea por el pensamiento, la palabra o un hecho concreto que realicemos. ¿Cómo reconfigurarnos o transformamos ese karma? Esa es la pregunta que la enseñanza de Nichiren Daishonin resuelve mediante la práctica del Daimoku. Daimoku significa gran título, literalmente, y se refiere al título del Sutra del Loto, una enseñanza compilada a través de muchos años y por muchas personas, en la cual se dan las claves para alcanzar lo que Nichiren logró con su iluminación. Esta misma es la herramienta perfecta e inmejorable para poder transformar nuestra vida y ayudar a los demás. En el budismo de la escuela Aumon Shoshu existe un lema que es práctica misericordiosa y compasiva para uno mismo y para los demás. Sin este uno mismo y los demás, no habría budismo. Llegar a los demás y difundir esta enseñanza se denomina Kosen Rufu. Cuando uno va difundiendo, enseñando y otras personas comienzan a practicar, eso es Kosen Rufu. Pero es difícil de realizar, porque las personas tenemos apegos de diversa índole a creencias, culturales, materiales, religiosas que vienen de muchas generaciones y existencias pasadas, de siglos. Nuestras familias a veces nos influyen con esos apegos, nuestras sociedades también, y estas creencias nos mantienen en un bucle de sufrimiento, sin ser capaces de transformarlo. Producto de estas creencias los seres humanos cometemos frecuentemente el error de restarle valor a nuestra propia vida. Nuestra vida es insignificante, frente a un Dios, frente a las personas que tienen fama. Al desvalorizarnos, perdemos la capacidad de ayudar a otros a valorarse, porque sin que nosotros en primer lugar lo hagamos, ¿cómo podríamos así ayudar a otros? Es la falta de valor hacia nosotros mismos, la falta de amor propio y consideración hacia nosotros mismos, lo que luego se traduce en falta de amor y consideración hacia los demás. Este desorden, que nuestro karma nos ha traído hasta el punto en que hemos llegado en el mundo actual, nos enfrenta a una posibilidad horrorosa, la de la destrucción global. El ser humano nunca antes había tenido la posibilidad de una destrucción global. Ahora la tiene. Por eso, en esta época, también emerge un Nyorai, como emergió en la época de Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin fue perseguido por los poderes de facto de la época, por el gobierno de Japón, el shogunato, por los líderes religiosos de las diferentes escuelas budistas y de otras escuelas, y por muchas personas creyentes que rechazaron esta enseñanza. Incluso aquellos que lo siguieron no comprendieron plenamente lo que Nichiren enseñaba. Por esta razón, Nichiren Daishonin decidió no revelar el Daihonzon, el único objeto de veneración para lograr la iluminación, porque no era el momento adecuado para revelarlo, ya que sería rechazado, por incomprensión, ya que la humanidad no estaba preparada para asumir ni entender tales enseñanzas. El Daihonzon, una talla de madera, es el recipiente de la propia vida de Nichiren, tras su fallecimiento en 1282. Para nosotros, no es un fallecimiento en el sentido tradicional, sino un ciclo de manifestación y latencia. En el caso de Nichiren, no hay una nueva manifestación de vida, sino un traslado de su vida, de su energía, a este objeto de madera. Por eso, los objetos también son Nyorai, también son el Buda. En este caso, el objeto que es el Nyorai, el Buda, es el Daihonzon, que contiene la vida de Nichiren Daishonin. El único discípulo que comprendió la enseñanza esencial de Nichiren Daishonin fue Nichimoku Shonin. Nichiren Daishonin pospuso la propagación del Daihonzon por 720 años, profetizando que, cuando llegara el tiempo, el Bodhisattva Hogyo haría su aparición, y comenzaría con la propagación del Daihonzon. La palabra Bodhisattva ya la vimos, pero cuando nos referimos a una persona, un Bodhisattva es alguien que se dedica más a los demás que a sí mismo. Sin embargo, no puede dedicarse a los demás si no se cuida a sí mismo. Cuando una persona ha alcanzado un equilibrio interno, dedica toda su vida a los demás, eso es un Bodhisattva. En el Sutra del Loto, aparecen bodhisattvas que emergen de la tierra, conocidos como los bodhisattvas de la tierra, y tienen 4 líderes.
El líder principal, conocido como prácticas superiores en castellano, es Hokyo en japonés. Nichiren Daishonin profetizó que este bodhisattva aparecería 720 años en el futuro, para propagar el Dai Honzon. Y así ocurrió, la profecía se cumplió. El nombre budista que eligió es Nichiryo Daishonin, pero su nombre de nacimiento es Naoji Onodera. Onodera es el mismo apellido que tenía Nichimoku Shonin, indicando su descendencia familiar. Después de encontrar el Dai Honzon, y varios documentos dejados por Nichiren Daishonin en un baúl escondido por su familia, se decidió no comenzar la propagación hasta que no se cumpliera el periodo exacto de la profecía de Nichiren Daishonin, que está escrita en los propios documentos. El 12 de octubre de 1999, se dio formalmente inicio a la propagación del Dai Honzon, marcando el comienzo de la era de la ley final o era de la ley sin precedentes. La ley es la enseñanza. En sánscrito se dice Dharma, y en japonés, O. El Onmon Daimoku es la invocación en sí misma. Esta invocación suena de la siguiente manera: Na, Mu, Myo, O, Ren, Ge, Kyo. Se realiza en diferentes tiempos, lo cual es muy importante. Para enfatizar esto que, Nichiren Daishonin, dibujó los caracteres chinos alargados en el Dai Honzon para denotar duración del sonido. Algunos caracteres son más largos, otros más cortos, esto lo hizo así para dejarnos una pauta acerca de cómo invocar los sonidos. En forma corta se invocan O y Ge. Al invocar ante el Dai Honzon, despertamos el estado de Buda dentro de nosotros mismos, reequilibrando nuestros estados según cómo están representados en el Dai Honzon. En el Dai Honzon no aparecen inscritos los 6 mundos inferiores, solo los 4 mundos nobles, porque su gráfica está inspirada en el capítulo 11 del Sutra del Loto, donde se realiza una ceremonia llamada ceremonia en el aire, en la cual se retiran los mundos inferiores para dar lugar a todas las emanaciones del Buda de todo el universo, permitiendo manifestar estos estados nobles. Invocamos Na y Mu de forma extensa, como si estuviéramos llamando al Nyorai, recorriendo un camino infinito, hasta el origen mismo del universo. Nyo es largo, porque trata de recuperar esa partícula original. O es corto. Luego viene Ren, que se refiere a la conformación del universo, las galaxias, planetas, y formas de vida en la Tierra, por lo que se invoca en forma larga. Ge es la culminación de esa formación, mientras que Kyo simboliza la coherencia del principio al fin. Esta práctica se realiza 3 veces. ¿Qué significan estas 3 veces? Representan la práctica para los demás. Es decir, lo que uno ya ha despertado al invocar ante el Dai Honzon el Namum Yo o Renge Kyo lo comparte con los demás. Esta vibración energética llega a todas las personas, mascotas, y seres en el medio ambiente que están kármicamente relacionados con nosotros, ayudándolos a reconfigurar su propio mundo mandala y transformarlo en un mundo Dai Honzon. Esta práctica se llama Higyo Keta. Higyo es la práctica para uno mismo, y Keta, para los demás. Desde que comenzó esta revelación, toda práctica previa de budismo ha sido abolida, porque así como existe una era de la ley final, también hubo 2 eras previas, la era de la ley correcta, donde cualquier práctica servía porque la semilla del Nyorai aún florecía en el mundo, y la era de la ley de la apariencia, donde las prácticas ya no transformaban la vida de raíz, ya que la semilla del Nyorai había dejado de florecer. En la era de la ley final, debemos volver a plantar la semilla invocando el Onmon Daimoku todas las mañanas, y todas las noches ante el Dai Honzon. Además, existe una práctica accesoria llamada Gongyo o Kinraku, que consiste en la recitación de los 2 capítulos más importantes del Sutra del Loto, que también eleva nuestro estado de vida, y nos reconecta con la ceremonia en el aire. Si estamos practicando, es porque kármicamente, ya conocimos y nos relacionamos con esta enseñanza maravillosa. Practicamos el Honmon Daimoku no solo como un acto de devoción, sino como un método activo para despertar nuestra naturaleza de Buda, y ayudar a otros a hacer lo mismo. Esta práctica implica la invocación del título del Sutra del Loto en japonés, Namum Yo o Renge Kyo. Cada palabra tiene un significado profundo que refleja la esencia de la enseñanza de Nichiren. Con cada entonación del Honmon Daimoku, alineamos nuestra vida con la ley del universo, alcanzando un estado de vida elevado que nos permite superar las dificultades y sufrimientos. Esta transformación personal es esencial para Kosen Rufu, el movimiento para establecer la paz mundial a través de la propagación del budismo correcto. La práctica del Honmon Daimoku es la piedra angular de esta misión, y aquellos que lo practican sinceramente experimentan cambios profundos en su vida diaria y en su entorno. La práctica no es fácil, requiere perseverancia, un deseo genuino de mejorar uno mismo y ayudar a los demás. Pero los beneficios son inmensos, tanto a nivel personal como colectivo. Cada persona que practica el Honmon Daimoku contribuye a la creación de un mundo mejor, y al hacerlo, nos acercamos cada vez más al logro de la visión de Nichiren Daishonin de un mundo basado en la compasión, la sabiduría y la justicia.